Muy buen día para todos. Les saludo con un saludo fraterno, con un abrazo desde la distancia. Bueno, pues hoy tengo el privilegio nuevamente de compartir con ustedes una enseñanza que he venido desarrollando desde hace algún tiempo. Y también, pues, es creo que secuencia de todo lo que hemos venido trabajando y desarrollando a través del tiempo. Diego, con su intervención de hace 8 días, pues también digamos que toca algunas cosas que quisiera resaltar el día de hoy también. Entonces, pues espero que, como siempre, pues esto sea para crecimiento de todos nosotros. Esto no solamente es para mí que lo estoy desarrollando para ustedes, sino para ustedes y de ustedes para mí, ¿sí? Todas aquellas opiniones, observaciones que se puedan adicionar en la reunión que vamos a tener posterior a esta enseñanza, a este video, pues van a ser también de gran ayuda y de crecimiento para mí y pues para todos nosotros. Entonces, bueno, pues primero pues agradecer a Dios por la oportunidad que me da de poder expresar de alguna manera, en este caso con palabras, pues lo que he venido aprendiendo y pues poderlo compartir con ustedes. Agradecer la confianza también que ustedes depositan en mí para ser esa mensajera que llegue a cada uno de sus corazones. Espero que podamos entender y afianzar algunos conocimientos que siempre son importantes tener ahí como recorderes. Quisiera empezar por una frase que encontré dentro de lo que estaba estudiando y la condensé, y es habilitados para ejecutar un plan, ¿sí? Entonces, para saber más a fondo de qué se trata esto, pues quisiera leer la definición de plan. Encontré varias en Google. Entonces, una es idea o modo de llevar a cabo una acción. Otra definición es programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea. Otro que encontré es modelo sistemático de una actuación que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Entonces, teniendo como base estas definiciones, podemos notar que ese plan, me gusta la parte donde dice que se elaboró anticipadamente. Sí, en este caso estamos hablando de ese plan o esa intención de Dios original, eterna, ¿sí? Que ha sido y será a través de los tiempos la misma. Una intención que fue creada desde antes de la fundación del mundo, antes del comienzo de lo que conocemos nosotros como tiempo. Entonces, hay un programa sistemático que ya viene planeado, ¿sí? En esa intencionalidad de Dios, en esa mente de Dios que quiere después pues trasladarla hacia nosotros. Entonces, nosotros somos una parte importante dentro de ese plano, ese propósito de Dios, y gracias a Él pues estamos incluidos. Como decía la frase con la que inicié, habilitados, es decir, que estamos autorizados legalmente para ejecutar ese plano, ese propósito en el que estamos inmiscuidos, en el que Dios nos ha introducido. ¿Cuál es ese propósito de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es esa intención original que Él pensó, desarrolló y que se ejecutó? Y que nosotros manifestamos y también ejecutamos en nuestro tiempo acá, en nuestro paso por esta tierra. Ese propósito no es solamente uno grande, que es
que Dios sea conocido, ¿sí? Esa era la intención de Dios, que Él fuese conocido. ¿Y cómo lo hizo? A través de su Hijo, por medio de ese pacto eterno. Ese fue como el sello legal de ese propósito. Y esto se hace a través de la obra efectiva del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros y que se expresa a través de su iglesia, es decir, todos nosotros. Entonces, ahí vemos cómo nosotros estamos dentro de ese plan, o sea, no somos una equivocación o que de pronto por el camino hubo algo que no salió bien, entonces Dios pensó en no, hagamos esto, no. Nosotros estamos incluidos en ese propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, en sus pensamientos, en su corazón estaba que nosotros fuésemos esa expresión aquí en la tierra, como lo dice en su palabra. Entonces, es importante poder conocer este propósito para poder empezar a entender e identificar cuál es la asignación que cada uno de nosotros tenemos dentro de ese plan, ¿sí? ¿Cuáles son esas tareas, digamos, obligaciones, digamos por así decirlo? Esa palabra a veces no nos gusta tanto, pero estamos obligados, no de una mala manera, sino en obediencia. Nosotros desarrollamos una serie de tareas para poder ejecutar ciertas labores dentro de ese propósito de Dios. Entonces vamos a leer para apoyarnos segunda de Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, si bien notamos en la escritura, está respaldado ese propósito de Dios que Dios tenía desde un inicio y hasta el final. O sea, este propósito de Dios es eterno. Es decir, no es un accidente, no es algo, digamos, que tenga algún tipo de error. No, todo está planeado sistemáticamente para que se ejecutara. Entonces, fuimos creados para hacer parte de este propósito, para ser gobernados por Dios y responder en obediencia a eso que Dios nos estaba mandando hacer o a cumplir, digamos, esas tareas o esas designaciones que Él tenía ya proyectadas, planeadas para nosotros. Entonces, el propósito de Dios, más allá de palabras, debe ser revelado a nuestras vidas, ¿sí? Yo puedo decirles acá, o Abelito, o alguno de ustedes puede decir la definición de cuál es ese propósito de Dios, pero ese propósito de Dios debe ser entendido en el Espíritu, debe ser revelado, ¿sí? Debe hacerse propio o descubrirlo desde nuestro corazón para que sea afirmado y de esa manera poder ser gobernados en absolutamente todas las áreas. Diego hablaba hace 8 días sobre el tema de las emociones, sobre el gobierno de Dios sobre esas emociones y sobre todas las áreas de nuestra vida, sobre los planes, metas, sueños, etcétera. Todas esas cosas que hacemos como seres humanos, ¿sí? Que todo absolutamente vaya sea consecuente con ese propósito de Dios. ¿Sí? Primero el propósito de Dios y nosotros inmiscuidos en él, pues cumpliendo ese propósito, ese plan que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, cuando nosotros somos gobernados, cuando entendemos y es afirmado ese propósito de Dios en nosotros, es más fácil o más sencillo poder ejecutar esas tareas o vivir realmente lo que nosotros decimos vivir en espíritu, ¿sí? Ya no como hombres o como hijos de los hombres, sino como hijos de Dios. Debemos hacer un proceso
de desaprender a ser hijos de hombres y aprender a ser hijos de Dios, ¿sí? Ese es el proceso en el que estamos, en el que continuamos y continuaremos a través de nuestra vida, ¿sí? Desaprender todo aquello que corresponde a los hijos de los hombres y aprender lo que corresponde a los hijos de Dios. El propósito de Dios gobierna todo absolutamente en nosotros para poder ser productivos en el propósito. Es necesario que sea de esa manera para poderlo hacer. De lo contrario, pues estaríamos obrando desde nuestra humanidad, ¿sí? Y pues es ahí en donde nos equivocaríamos y no cumpliríamos esas tareas designadas como hijos dentro de ese propósito de Dios. A veces pensamos que el plan de Dios era proveernos todo tipo de cosas materiales. Lo conocíamos como las bendiciones. Sin embargo, estas están inmersas dentro de esos medios que nos permiten, esos medios que son necesarios para poder ejecutar ese plan de Dios. Están incluidos, pero no son el fin, ¿sí? De pronto muchos de nosotros nos acercamos a querer conocer a Dios por esas bendiciones que prometía en ese momento o que promete la religión, que cuando nosotros nos comportamos de cierta manera, como quien dice, si nosotros somos buenos entonces vamos a obtener esto, ¿sí? Y no se trata de eso. Nosotros operamos bajo el gobierno de Dios, como hijos de Dios, somos gobernados por Él y operamos en ese gobierno. Y cuando nosotros lo hacemos de esta manera, esas añadiduras están inmersas dentro de ese plan de acción, ¿sí? Y aún sin algunas cosas debemos seguir cumpliendo con ese plan de Dios. Es decir, a veces nosotros deseamos una cantidad de cosas materiales que consideramos son necesarias para poder vivir plenamente. Una casa, un carro, beca, estudio, un trabajo, una empresa, etc. Inclusive, digamos, otras asignaciones como ser padres, ser hijos, ser pastores, ser maestros, etc. Todo aquello son herramientas que nos permiten ejecutar ese plan de Dios, mas no es el fin, ¿sí? Quiero ir a Romanos 8:28. Vamos a verlo. Yo sé que ustedes ya lo encontraron, yo soy un poco más espaciosa. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Absolutamente todas las cosas nos van a ayudar para ese crecimiento. Todo aquello que hemos vivido y pasado, diferentes circunstancias, para nuestro entender buenas o malas, han servido para ese crecimiento que necesitamos y seguir al siguiente escalón, por así decirlo. Aunque a veces las situaciones parezcan muy angustiantes, desesperadas, dolorosas y demás, y puede que lo sea en nuestra humanidad, sin embargo, debemos saber que como hijos de Dios estamos confiados porque estamos guardados en Él. Y Él lo ha dicho, ¿sí? Y Él lo cumple. O sea, después de esa condición de aflicción, dolor que estemos pasando, va a ser momentánea y aún eso nos va a ayudar para ese crecimiento que nosotros necesitamos tener en este paso por esta tierra, ¿sí? Aún en esas situaciones nosotros somos la expresión de ese Dios vivo, ¿sí? Porque es que Él nos habita, Él está en nosotros, somos la expresión de Él, no en las buenas, ¿sí? Sino en todo tiempo, en todo lugar, en
todo momento, en cualquier circunstancia de la vida, somos esa expresión. Ahí no hay una condicional que diga en los buenos tiempos yo lo manifiesto, no. Es en todo tiempo. Y todas las cosas que Dios nos ha permitido vivir nos ayudan para bien, ¿sí? Esa es la finalidad, crecer. A veces eh, cuesta un poco más unos a otros. Sin embargo, todo nos ayuda para esa edificación, para ese crecimiento que necesitamos tener, y la finalidad pues es expresarlo a Él en todo momento. También había dentro de una conferencia que vi del apóstol Lucas Márquez, él hablaba sobre que Dios había venido a recuperarnos, ¿sí? Quiero leer Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a recuperarnos para el propósito de Dios, para que se ejecutara este plan de Dios que ya venía establecido desde la eternidad, ¿sí? Era necesario, todo lo que ha pasado, era necesario que Dios viniera a través de su Hijo, fuera conocido. Era necesario que muriera en una cruz. Era necesario que subiera a los cielos para que viniera el Espíritu Santo y morara en todos nosotros, ¿sí? Habitara a los hijos de Dios. Era necesario para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, tenemos la confianza y la convicción eh, que es Dios quien nos gobierna, quien nos eligió, quien nos permitió pasar por esta tierra, que nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos para poder desarrollar esas habilidades que necesitamos mostrar y expresar a través de nuestra existencia. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace a través de un trabajo. eh, Se necesita una intencionalidad de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a, a descubrir, a tener revelación, primero pues de ese propósito, segundo de esa asignación que nosotros tenemos dentro de la iglesia como hijos, y empezamos a tener todo un tema de crecimiento en nuestra vida, un entendimiento, luz a través del Espíritu Santo, pues empezamos a desarrollar esas tareas y empezamos con ese crecimiento y empezamos también pues a permitir que el Espíritu Santo pues de alguna manera trabaje todas las áreas que necesitan ser trabajadas en mí, ¿sí? Que cada vez sea menos yo y sea más Cristo, ¿sí? Que finalmente Él es el que se tiene que mostrar a través de nosotros, Él es el que se tiene que manifestar. ¿Cómo somos consecuentes o cómo podemos determinar esa manifestación de Cristo? Es cómo podemos evidenciar ese crecimiento de Cristo en cada uno de nosotros, ese despertar de esa naturaleza que hay en nosotros. Y lo podemos medir a través de, por ejemplo, una persona que hace lo que le gusta y una persona que hace las cosas para las cuales fue creada, ¿sí? Entonces, también lo mencionaba Dieguito, en cuanto a las metas, proyectos, sueños y demás, todo aquello debe estar inmerso dentro de ese propósito. A veces pretendemos que nos inventamos alguna cosa y decimos, Dios, por favor, bendice este proyecto, por favor, por favor, por favor, que sí se puede hacer, ¿sí? Queremos imponer de cierta manera nuestras metas personales, nuestros proyectos personales, antes que ese propósito de Dios. Primero es el propósito de Dios.
Y dentro del propósito de Dios hay una serie de planes, escalones, pequeños proyectos, por así decirlo, que van de la mano con ese propósito para que sean desarrollados. Y absolutamente todo lo que se necesite para poderlo llevar a cabo, pues está también disponible para que nosotros lo podamos utilizar y poner al servicio de ese propósito. Hay un manual de vida que se va entendiendo y desarrollando también a través de ese crecimiento que vamos teniendo, ¿sí? Si bien la escritura nos muestra, como nos comprueba de cierta manera escrituralmente, la intención de Dios desde siempre, y nos podemos apoyar en esa escritura, pues también sabemos que como el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros recibimos instrucción directa de parte de Dios, ¿sí? La instrucción viene dentro de nosotros, no de afuera, sino dentro de nosotros, ¿sí? Debemos ser muy sabios, ¿sí? Dejar de lado a veces ese ego que nos dice que las cosas se deben hacer a mi manera, o sea, como le gustan a Lisbeth, como ella sienta que es, como a ella le parezca, ¿sí? Olvidando a esa voz que nos habla todo el tiempo, ¿sí? Porque es que está ahí, nos habita. ¿Mm? Y a veces pretendemos ignorarla, ¿sí? Nuestro ego dice, no le hagas caso a eso, ¿sí? Pero aún en nuestro corazón sabemos cuando estamos errando, cuando estamos haciendo las cosas al revés, cuando pretendemos que aunque le estemos haciendo mal, Dios lo apruebe, ¿sí? Entonces debemos aprender a escuchar esa voz de Dios y sobre todo a no ignorarla, ¿sí? A no permitir que nuestra emoción, nuestra terquedad, lo que conocemos antes de conocer a Cristo o empezar a conocer a Cristo, nos gobierne, porque nos va a limitar a, a seguir adelante, ¿sí? Esa forma de pensar, de ser y de actuar nos va a limitar en ese camino que debemos andar para poder obtener ese crecimiento tan anhelado por cada uno de nosotros y pues sobre todo para que sea expresado ese Cristo en absolutamente todos los ambientes de nuestra vida. Eh, Quisiera también mencionar eh, que, bueno, hay algo muy importante y es que debemos hacer como un análisis en nuestro interior de quizás todas esas cosas que Dios nos ha hablado desde nuestro interior, a las que hemos hecho caso omiso. Tenemos todas las capacidades que necesitamos para desarrollar la vida de Cristo, esa vida espiritual. No es la que nos muestra el mundo, no es la que nos muestra la televisión, las redes sociales. Hay un actuar que es único y verdadero, que es el que aprendemos a desarrollar eh, cuando estamos escuchando esa voz de Dios todo el tiempo. ¿Cómo la escuchamos? Pues estando en conexión todo el tiempo, dejando de lado lo que hemos aprendido, digamos, en el pasado antes de empezar a conocer a Cristo, antes de ese nacimiento, antes de descubrir que éramos hijos de Dios y empezar a desaprender todo aquello para empezar a aprender lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Él quiere desarrollar en nosotros, lo que quiere que se quite de Lisbeth. O sea, Él quiere que Lisbeth se muera, ¿sí? Y que viva Cristo. Y que Cristo sea absolutamente todo en mí para que todo lo que yo exprese sea Cristo. Podemos hacer un análisis cada uno de todas esas cosas que nosotros sabemos que hemos dejado pasar,
que todo el tiempo está ahí haciendo mella en nuestra cabeza, como una gotera, ¿sí? Hay cosas, y lo digo por mí, en lo que yo no he trabajado, en donde no he puesto de mi parte para empezar a desarrollar, he hecho caso omiso a esas indicaciones que sé que vienen de parte del Espíritu, porque es algo que tú empiezas a entender y a desarrollar cuando haces de lado la necedad y la terquedad, ¿sí? Cuando tú identificas que es Dios quien te está hablando, que te está diciendo, oye, por ahí no es, oye, yo quiero que hagas esto, pero tú neciamente dices, no, no quiero hacer eso, quiero hacer esto, apruébame esto, ¿sí? Y desde un inicio sabemos que no va a ser así, porque no va de acuerdo a lo que Dios quiere, va en contravía de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros dentro de ese propósito de Dios. Entonces, esto es como un llamado primeramente para mí, a analizar todo aquello que he dejado pasar, que no he querido escuchar y poner en práctica, pero que también los invito a cada uno de ustedes a que revisen todo aquello que han dejado pasar, ¿sí? Que han querido hacerse los sordos, que hemos querido hacernos los sordos y no hemos ejecutado, no hemos empezado, con miles de excusas, el tiempo, los recursos, eh, las emociones, es que estoy triste, es que estoy enfermo, es que estoy en esta situación X o Y, lo que sea. Hay muchas eh, excusas, por así decirlo, aunque pueden ser reales, puede ser que tú hayas estado enfermo, puede ser que tú hayas estado deprimido, puede ser que hayas pasado por X o Y circunstancia, es cierto, pero eso no nos limita para ser efectivos y para ejecutar esas designaciones que tenemos o esas tareas que tenemos que ir desarrollando para poder tener crecimiento. Recordemos que esto no es solamente para nosotros, esto es, lo debemos desarrollar en nosotros, pero hacia afuera. Entonces, les decía que debemos desarrollarlo en nuestro interior, pero para manifestarlo afuera, para los otros, ¿sí? No podemos quedarnos con eso, no podemos quedarnos con órdenes sin cumplir, ¿sí? Debemos andar en obediencia a esa designación que Dios nos ha dado a cada uno para el crecimiento nuestro de su iglesia, ¿sí? Eh, es la iglesia del Señor y no podemos ser de oídos sordos a todo lo que Él, uno, no, nos ha enseñado y dos, nos ha mandado a actuar y a ejecutar. Esto requiere de nuestra intención, de hacer, de que esa intención se lleve a cabo, se realice, se materialice. Entonces, quería pues compartir, tenía esto en mi corazón, eh, retomar en que ese plan de Dios es uno y para siempre, es retomar que estoy incluida en ese propósito de Dios por algo, por muchas cosas, que debo ser agradecida, vivir en gratitud por todo aquello que me ha correspondido hacer y por lo que me falta realizar en adelante para ese propósito dentro de ese plan de Dios, todas aquellas cosas que aún faltan por hacer en este ámbito, en esta tierra, en este pasar por este ambiente. Cada uno de nosotros tenemos unos determinados años de vida o de paso por esta tierra y debemos aprovecharlos para poder desarrollar todo aquello a lo que vinimos a hacer. O sea, ahora sí a lo que vinimos, ¿sí? No somos de este mundo, pero estamos de paso y debemos aprovechar ese tiempo que Dios nos regala para ejecutar absolutamente todo lo que debemos realizar.
desde cada uno de las áreas de nuestra vida, valiéndonos de, valiéndonos de todas esas herramientas que Dios nos ha eh, permitido tener como madres, como padres, como hijos, como pastores, como amigos, como empleados, como empresarios, como parte de una sociedad en la que debemos manifestar a Cristo, ¿sí? Es esa expresión de cada uno de los hijos de Dios la que se pretende que se desarrolle, que se evidencie, que, que se note, ¿sí? Que no se quede solamente en nuestra habitación, que no se quede solamente en nuestra casa, sino allá afuera, con absolutamente todas las áreas de nuestra vida. No puedo eh, ser una Lisbeth aquí en mi casa y ser otra Lisbeth allá afuera, en mi estudio, en mi trabajo, en todos los proyectos que hay que desarrollar a diario. No puedo ser una Lisbeth con mis hermanos y ser otra Lisbeth como esposa o como madre, ¿sí? Debo tratar de desarrollar toda la naturaleza de Cristo, ¿sí? De explorar en todo lo que es Él para que eso se vaya evidenciando en mí. Nada, muchísimas gracias por permitirme llegar a ustedes a través de esta pantalla y espero que algo les haya quedado de todo esto. Sé que se me quedaron muchas cosas por decir. Eh, Sin embargo, fue maravilloso poder retomar todos estos aspectos y más allá que del tiempo, digamos, de esta conversación que hemos tenido, más allá de esto, pues que no se quede ahí en un video más, sino que podamos indagar al interior de cada uno de nosotros todo aquello que nos sigue haciendo falta para seguir adelante al siguiente escalón, al siguiente peldaño. Debemos seguir creciendo, debemos seguir entendiendo, debemos seguir escuchando esa voz de Dios, debemos seguir desarrollando todas esas tareas y designaciones que tenemos para poder ejecutar. ¿Sí? O sea, son muchas las cosas que podemos hacer y necesitamos esa revelación de parte de Dios a través de su Espíritu Santo para que podamos entenderlas, podamos saber que vienen de parte de Él y absolutamente todas las cosas que necesitemos, herramientas, añadiduras y demás, pues vamos a obtenerlas de parte de Él. ¿Sí? No debemos afanarnos por nada de eso y seguir adelante como iglesia, como familia, unidos, orando en todo tiempo y siguiendo las instrucciones que vienen de parte del Señor. Debemos seguir escudriñando, interesándonos por leer, por aprender, por entender. Aún hay cosas que no logramos saber, pero en el camino lo vamos a ir descubriendo en su momento cuando Dios lo permite. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos más tardecito en nuestro encuentro por Zoom. Bendiciones. Chao.